Mucho gusto saludar en esta mañana de lunes a Héctor Rivero Borrell, director general del Museo Franz Mayer, que está cumpliendo, es un lugar extraordinario, 3 décadas en donde el museo ha dado pauta de lo que tendría que ser este tipo de recintos en México, y no solo en México, sino en el mundo. Yo creo que por eso, Héctor, debes de estar muy orgulloso. Muchas gracias, Gonzalo. Primero que nada, de veras la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y sí, decirte que sí estamos orgullosos y estamos muy contentos. Finalmente el tiempo se encarga nada más de que uno cumpla 30 años, pero yo creo que sí estamos de veras satisfechos, podría yo decir, de que han sido 30 años, pero 30 años en donde hemos llegado hemos cubierto muchas de las metas que nos hemos planteado. Creo que esa participación ya en el imaginario de la gente, mucha de la gente que ya sabe, hombre, qué es el Museo Franz Mayer, en dónde estamos, qué es lo que presentamos, en fin. Aunque por otro lado, debo decir que sí, no quiere decir eso que nos crucemos de brazos y que simplemente abramos la puerta al museo para que la gente nos visite, ¿no? O sea, sí implica un esfuerzo de hacer tener muchas actividades, ofrecer un programa de exposiciones muy amplio, temas de servicios educativos, actividades, en fin, todo tema también de promoción y redes sociales, mucho de lo que digamos, cualquier empresa y cualquier negocio tiene que hacer, es igual en el caso de los museos. Y bueno, estamos ahora sí que allá al pie del cañón, pero sí, celebrando 30 años. Porque al final de cuentas, como cualquier empresa, tiene competencia. O sea, y no es porque queremos tener a un consumidor más, pero el tiempo de la gente es finito. Entonces, si yo vengo de visita a la Ciudad de México un fin de semana, entonces tengo que escoger cómo voy a adecuar mi agenda, y entonces que la gente que nos está escuchando en el país de pronto diga, pues miren, en el Franz Mayer en estos 30 años están haciendo este tipo de actividades. Creo que es una gran oportunidad. Exactamente. Y yo te diría que muchas veces cuando alguien comenta este tema de la competencia, inmediatamente muchos piensan, a ver, ¿con qué otros museos? ¿No? Pero en realidad la competencia es todo. O sea, cualquier entretenimiento, y creo que lo estás pintando muy bien, Gonzalo, cuando alguien dice, oye, voy al museo, y alguien dice, oye, no, mejor vamos al boliche, o vamos al fútbol, o vayan a nadar al club, o lo que sea. Digo, en realidad, la competencia, y creo que también es un tema padrísimo para quienes vivimos en la Ciudad de México. Creo que la oferta que hay de actividades es enorme, y realmente cuando alguien cruza la puerta de cualquiera de nuestros museos, yo digo que ahí debería sonar una chicharra y deberíamos ahora sí que echar las campanas a vuelo. De veras que hay mucha competencia, y cuando alguien decide ir a un museo es maravilloso, y eso quiere decir que alguien está haciendo las cosas bien. Ahora que decías de la competencia cultural y de entretenimiento que hay en la Ciudad de México, bueno, lo hay ahorita en el 2016. Cuando el museo abrió sus puertas en el 86, sí era riesgoso. O sea, era riesgoso, ¿a qué me refiero? Está ubicado en una zona en que para el 86 mucha gente le daba miedo ir, porque era unos meses después del temblor del 85, y luego estaba toda la atención puesta hacia lo que estaba pasando en la escena futbolística. Entonces era un riesgo, porque las condiciones eran adversas. Totalmente. Pero yo te diría que aquí en este caso no se veía como alguien que fuera a abrir un negocio, un restaurante o un hotel, así de decir cuál es el mejor momento. Yo creo que el mejor momento era el que se tenía que dar, porque el señor Franz Mayer, que fue quien obviamente reúne una colección de arte impresionante, y decide hacer un fideicomiso en el Banco de México, en el Banco Central. Hoy, por cierto, ya si alguien quisiera usar el Banco Central para un fideicomiso, ya la ley orgánica del banco ya no lo permite. Entonces, hace un fideicomiso con una instrucción muy clara para la creación y mantenimiento de un museo de arte en la Ciudad de México. Y eso es lo que tuvo que ser el banco como fiduciario, eso es lo que tuvo que ser un patronato, y pues bueno, el tiempo que les tomó hacerlo. Don Franz, fíjate, muere en 1975, entre que se arreglan las cosas, ya te imaginas, inventarios, valuaciones, en fin, y luego la búsqueda del lugar. Esa tarea le tocó al patronato original del museo, y debo decir debo reconocer la participación de uno de los miembros de ese patronato original, que nada más no era el arquitecto Ramírez Vázquez. Y fíjate que en ese entonces yo todavía no formaba parte del equipo del museo, pero me enteré de primera mano que don Pedro dijo, a ver, yo creo que una de las principales o de las primeras funciones
que tiene que hacer el museo es sumarse al rescate de los edificios monumentales que tiene la ciudad, porque un edificio no nada más hay que restaurarlo, hay que darle vida. Y así fue como el gobierno federal otorga en concesión al Fideicomiso Cultural Franz Mayer lo que era conocido como el Hospital de la Mujer, antes el Hospital de San Juan de Dios, y bueno, fue una tarea titánica, fueron 5, 6, 7 años de restauración, pero bueno, finalmente tú lo conoces, tú sabes lo que es, y todos creo que estamos muy contentos y muy satisfechos de haber hecho esa restauración, este salvamento de un edificio que estaba hecho una ruina y que hoy es un orgullo, ¿no? Pero además, mire la perspectiva de futuro. O sea, en 1986 abre ahí en Hidalgo y 30 años después se vuelve una parada obligatoria para la gente que va al centro histórico de la Ciudad de México. Tienes ahí, como decías, una oferta cultural y de entretenimiento brutal. No solo de museos, porque alrededor están de todos, desde el Modo hasta Claro. Bellas Artes. Claro. Pero además de ello, pues tienes todo también, desde la Alameda hasta el Teatro Hidalgo, que se queda ahí a un ladito. Y no obstante, y me imagino que de eso nos puedes platicar un poco, Héctor, la cantidad de gente que viene de viaje y que decide visitar el Franz Mayer va en crecimiento mes con mes. Mes con mes. Te diría, y es una cosa, un tema satisfactorio. Obviamente llevamos una estadística de visitantes desde el día que abrió sus puertas el museo hace 30 años. Y evidentemente, como todas las estadísticas, no es que siempre haya sido ascendente, pero sí hay una tendencia que nos habla de que de veras el museo se ha ido posicionando. También, como bien empezaste diciendo, la zona en un principio no era digamos, la más acogedora, y sin embargo, bueno, se han hecho trabajos, bueno, el rescate de la Alameda, tú sabes lo importante que fue, saneamiento de la zona, en fin, sí seguimos teniendo problemas. Lo triste es que hay problemas con los que tienen que luchar siempre, ¿no? Problemas de gente en situación de calle, problemas de ambulantaje, problemas de inseguridad. Claro, estamos nosotros también conscientes de ello y siempre estamos, ahora sí que, tratando de solucionarlo y ofrecerle las mejores condiciones a los visitantes. Pero bueno, los problemas de una ciudad no se acaban y pues más que meter la cabeza en un agujero con una avestruz, tratamos de sumarnos para solventarlos, Que ¿no? son problemas que pasan en cualquier metrópoli, ¿no? En cualquier lugar. O sea, si fuéramos al Met, por ejemplo, nos íbamos a encontrar también gente en situación de calle en las escalinatas, ¿no? Por supuesto. La inseguridad es otra historia, pero eso más bien es de la tolerancia cero de Giuliani. Pero sí te vas a encontrar pobreza en cualquier parte y te vas a encontrar gente en situación de calle, más allá de lo que esté sucediendo dentro del recinto, en donde también se tiene que ver esta situación de acogedora que se le tiene que dar al visitante. Tal cual, pero sí, como dices, de hacerle ver a nuestros visitantes. Afortunadamente, y tú ya lo notabas, estamos en Avenida Hidalgo, frente a la Alameda. Tenemos la estación del Metro Bellas Artes, la estación del Metro... ahí se me fue. Hidalgo está también Está por ahí, Hidalgo, ¿no? Exactamente. Tenemos Valderas muy cerquita. En fin, creo que la cantidad de posibilidades para acceder al museo, Reforma por un lado, Eje Central por el otro, en fin, de veras, la gente puede llegar por muchas formas. Y creo que finalmente el comentario sería: bien vale la pena ese esfuerzo que tienes que hacer, que igual lo haces para ir a cualquier sitio. O sea, decir, bueno, me voy a tener que subir al metro, voy a tener que ir al transporte público, voy a tener que ir en mi coche, voy a tener que estacionar. Todas esas cosas, y a veces lo ponemos en términos de que es como a veces cuando a los niños chiquitos, cuando tienes hijos chicos, que meterlos a la regadera te cuesta un triunfo y luego sacarlos, ¿no? Entonces, aquí también es parte de lo que nos da mucho gusto, que muchos de nuestros visitantes, hombre, por supuesto que llegaron y de veras tú les agradeces que tuvieron que padecer el tráfico, el transporte público, todas esas cosas. Pero finalmente cuando salen te das cuenta que van con algo más, que se están llevando una satisfacción en términos, ahora sí que de ese alimento del alma, se van satisfechos, y eso creo que es el principal premio o la principal satisfacción que tenemos quienes trabajamos en museos. Cuando tú ves que un visitante se lleva algo más, dices, este ya es un mejor mexicano. Palomita, déjame ir a una pausa, Héctor Rivero Borrell, y regresando, ya que estamos hablando de esta tina, hablamos del Patito de Hule, hablamos de las exposiciones temporales y permanentes del Museo Franz Mayer en este 30 aniversario. De acuerdo. Usando el museo
exposición permanente. Nos platicaste que Franz Mayer hizo esta gran colección que luego fue catalogada y curada. ¿Cómo la van moviendo? ¿Con qué periodicidad se va moviendo dentro del museo? Mira, no hay propiamente, ahora sí que un calendario fijo para esto, pero sí te puedo decir que una característica que le dio el patronato al museo nos obliga a hacer ese tipo de cambios. Y es que, de veras, yo creo que siguiendo esta postura de Franz Mayer, el patronato ahora sí que nos sugirió, y casi diría yo, nos instruyó, de que somos un museo generoso. ¿Y en qué sentido? Tú ahorita si vas al Museo Barroco, al Museo Internacional del Barroco en Puebla, te vas a encontrar por lo menos, así te lo pongo, por lo menos 300 piezas, Gonzalo, que pertenecen al Museo Franz Mayer, que estamos ahorita facilitando, porque es un gran proyecto, para que nazca un museo, y aparte porque son pertinentes muchos de los objetos que estamos prestados. Pero igual te puedo decir que continuamente en las exposiciones que hay en los principales museos, llámale Munal, Bellas Artes y demás, estamos presentes con objetos de la colección. Eso hace que, por un lado, es algo que alguien podría decir como negativo, porque hay gente que llega al museo y dice, oye, es que yo casi que venía a ver el cuadro fulano, la Virgen de Guadalupe enconchada. Pues sí, pero esa pieza, igual que la ve los visitantes de aquí, también ponerla al servicio de visitantes de otra institución o de otra ciudad o de otro país, creo que también es una forma de hacer nuestra labor. Entonces, continuamente, yo te diría que el museo trabaja, de veras, es un tema muy, muy importante, las exposiciones temporales. Y entonces, obviamente, eso nos está obligando a que, hombre, sacamos piezas que tenemos en los almacenes, eso nos obliga a estudiar esas piezas y demás. Entonces, continuamente estamos digamos, en rotación de piezas. Sin embargo, ahorita sí, por el tema de los 30 años, estamos ahora sí que haciendo, yo te diría, no nada más una lavadita de cara, sino una cirugía mayor. Hace unos años se remodeló, se renovó la sala de Talavera, igual la de Plata, y luego tuvimos algunas, bueno, entró el país, tú lo sabes, en unas complicaciones financieras. Entonces tuvimos que darle un tiempo para que se estabilizaran las cosas, pero actualmente retomamos el tema también con apoyo de un financiamiento que nos autorizó la Cámara de Diputados, y estamos ahorita concluyendo con 2 salas más de lo que llamamos la permanente, que están a punto de ya estar listas, y pues ahora sí que, como te digo, no es una lavadita de cara, ya fue un cambio total. O sea, ya le metieron mucho bisturí. Bueno, y mejorando, y aparte también tú te imaginas que aunque no había estado estática, digamos, nuestra exhibición permanente, obviamente de repente ya tienes que pensar, hombre, ahora que un museo sin pantallas o sin tecnología electrónica de punta, o imagínate tener las bocinas que se pusieron hace 25 años, pues ya necesitan... Exactamente. Entonces, ¿cuántas de esas cosas que ya era obligado hacer este cambio? Y aparte es una forma también de hacer notorio este festejo de los 30 años. Este fideicomiso del que hablábamos hace un rato del Banco de México ayuda para que haya dinero para hacer no solo la remodelación, sino el mantenimiento y cuidado de la exposición permanente, de las piezas que son parte de la colección. Exactamente. Franz Mayer, además de dejar la colección, dejó una cantidad importante de dinero, que esa la cuida el Banco de México, está invertido, y eso, digamos, quizá, honestamente, no alcanza para cubrir todo. Nosotros, por eso tuvimos que recurrir a la Cámara de Diputados, tenemos que recurrir a patrocinadores y demás, pero sí, en gran medida yo diría que una de las preocupaciones del Banco de México es garantizar que el museo siga abierto, garantizar que siga dando servicio. Eso no quiere decir que como museo no tengamos que movernos para buscar que también, digamos, por otro lado, financiamiento, porque también, y aquí me permito aclarar, mantener un museo es muy caro, muy caro. Para allá iba, exactamente, porque, vamos, una de las necesidades de un museo es que la gente asista, pero no solo que asista para que vea el arte, sino porque entre mayor número de asistentes, pues no solo hay mayores ingresos, sino mayores patrocinadores. Entonces, entre mayor número de patrocinadores, pues es mucho más sencillo poder mantenerlo, y que esas piezas que tienen que ser del disfrute no solo de esta generación, sino de las que vienen, pueda tener el mantenimiento necesario. Exactamente. Yo creo que lo estás definiendo tal como es. O sea, por un lado, cuando hacemos este esfuerzo, y estoy hablando de cualquier museo, de tener más visitantes, es porque si tú ya tienes un costo
de operación. Obviamente, entre más gente llegues, pues obviamente estás haciendo rendir esa inversión que implica abrir el museo. Pero por otro lado también es cierto, digamos, que ese esfuerzo se tiene que traducir en que, hombre, haya exposiciones, en que haya talleres para niños en verano, en que las piezas se siguen estudiando. O sea, detrás del museo, y a veces, permíteme que lo ponga de esta manera, es un iceberg. O sea, la gente llega, ve las salas y no se imaginan la cantidad de gente que hay detrás para que tú cuando entres estén los pisos limpios, o que el baño esté atendido, o que la tienda, o que la cafetería, o que la cédula. O sea, y de veras nos pasa y nos da mucha vergüenza cuando algún visitante dice, oye, encontré una falta de ortografía, ¿sí? Se les fue un acento en tal cosa. Y de veras se te cae la cara de vergüenza, Gonzalo, porque hay un staff atrás que va a cuidar eso, y sin embargo, también decimos, hay unos duendes que de repente trabajan en contra nuestra y se nos van esas cosas. Pero sí, es en cualquier museo, la cantidad de gente que está trabajando para que tú veas ese producto terminado, que es una sala o una exposición temporal, es increíble y invaluable. ¿Qué tan caro es? O sea, si tú tuviera que pedir una cifra de cuánto cuesta al mes mantener el Franz Mayer. Alrededor de 2 millones de pesos. Es muy caro. Pero así deben estar todos los museos. No. Y quiero ponerlo en proporción. Obviamente hay museos, y lo sabemos, en nuestros museos nacionales y demás, evidentemente tienen que costar mucho más por los equipos de investigación que hay. Digo, así, el museo per se en México, el Museo Nacional de Antropología, ¿no? La cantidad de gente que tiene, pero la investigación que hace, las exposiciones que tienen, y nada más ponte a pensar los metros cuadrados, Gonzalo, así alguien que diga, oye, para que tú entres y de veras los pisos estén limpios, para que eso nada más se logra con un staff de gente muy grande, muy capacitado. Y voy a subrayar también algo, y que necesariamente le tiene que tener mucho cariño a la institución, porque es también parte de ese orgullo de decir, quiero que cuando alguien llegue a mi museo lo vea bonito, lo vea bien, lo vea completo, con buenos textos, con buenas piezas, con buenas presentaciones, con buenas exposiciones y demás. Y eso cuesta. Cuando tú ves a tus subdirectores, a tus curadores, a tu equipo de vigilancia, a tu equipo de mantenimiento, a la gente que trabaja en el Franz Mayer, ¿qué sensación tienes que ellos tienen hacia la institución? Mírate, ahora sí que de verdad sí te lo voy a decir con mucho gusto. Veo un gran compromiso, veo un gran cariño, o sea, como decimos. Y de veras es algo que me gusta platicar y presumir. La gente tiene la camiseta puesta. La gente quizá porque en el mundo de los museos, y fíjate que te voy a hacer reflexionar en algo. Yo creo que hay muchos trabajos, muchos empleos, muchos oficios, que tú a lo mejor te partes el lomo y no tienes una respuesta. Fíjate qué maravilla ustedes aquí en la radio, y es parecido a lo que nos pasa a la gente en los museos, que tú inmediatamente empiezas a recibir twitters o empiezas a recibir aquí información, y eso te da, es un termómetro que te está permitiendo saber que, hombre, que alguien está del otro lado y que está aprobando o desaprobando tu actividad. En los museos pasa lo mismo. Igual cuando alguien llega y tú simplemente, aunque seas una de las chicas edecanes o de las custodios que están en las salas, o seas la persona que está en la tienda o la de la taquilla, tú desde ese trato que tienes con la gente, empiezas a, bueno, por supuesto, a percibir si están bien, si se están yendo contentos, si están satisfechos con tu trabajo. Y creo que en general, y nos pasa en el Franz Mayer y seguramente en muchos museos, ese público que nos visita, digo, normalmente lo puedes percibir, y a veces de veras a lo mejor lo hago ya con un afán así de dormir bien ese día, te lo confieso. Me doy una vuelta por el museo a ver las caras de los niños, a ver qué comenta la gente, y digo, indudablemente que en ocasiones me hacen observaciones que a lo mejor me cuestan trabajo o me duelen, pero en la mayoría de las veces de veras la gente nos dice cosas bonitas, y eso, quienes están en el equipo de trabajo del museo, y ahí me voy, gente de limpieza, gente de mantenimiento, lo importante que es que el señor que tiene que revisar los focos
tenga todos prendidos. Cosas tan simples como esa, pero todo eso, a final de cuentas, es lo que se va a traducir en que una gente salga satisfecha, con una sonrisa y, como te decía yo, siendo un poquito mejores. Cada trabajo tiene privilegios, ¿no? Sí. Yo en este trabajo en radio, además de estar aquí, programo la música que sale en imagen, Sí. ¿no? Entonces, un privilegio es saber que una canción que me gusta va a pasar en tal horario, en tal día, ¿no? Y me imagino que uno de tus privilegios es poder caminar el museo lleno de gente o solo. ¿Qué pasa cuando caminas el Museo Franz Mayer solo? ¿Qué sientes y qué ves en el museo? Bueno, te voy a decir que eso es algo que hago y que creo que tengo que hacer con mucha frecuencia. Y a lo mejor el lunes, que es el día que no se abre, que es el día que trabajamos muchos en el interior, porque es el día que, digo, se limpian vitrinas, se cambian piezas, en fin, es un día de veras muy movido en los museos. Nada más extintor, ya me lo cambiaron de lugar, que ya un mueble está movidito, que ya el foco que antes iluminaba una pieza está medio caído, entonces está iluminando el piso. Entonces, claro, por un lado es hacer esa revisión y lo voy a poner en estos términos, del director odioso que viene a buscar esos prietitos en el arroz, pero por otro lado déjame decirte que es también muy satisfactorio que en términos generales, porque aunque llego y a mí hace que, bueno, a varios del staff nos corresponde poner esos puntos sobre las IES, también por otro lado, en términos generales, encuentro muchos otros motivos también para felicitar al equipo, para decirles, oye, esto está padrísimo, tenemos este comentario que nos dejó esta gente del fin de semana, compártelo con tu equipo. En fin, creo que hay, igual que pone uno en relieve esas fallas que encuentra uno, también, debo decirlo también, que hay cosas muy satisfactorias que compartes. Es de formación profesional, ¿eh? A mí me pasa cuando escucho las estaciones, digo, aquí se les fue el ID o no está bien el proceso, en fin, pasa. Rivero Borrell, director general del Museo Franz Mayer, en este 30 aniversario, ya dimos un recorrido, pero no nos hemos parado a ver qué piezas son las imprescindibles del museo. Hace rato hablabas de esta Virgen de Guadalupe. ¿Qué otras más tendrían que ser aquellas que si yo me doy una vuelta ahí a Hidalgo 45 tengo que pararme a ver? Yo creo que hay varias, inclusive varias que el presidente del patronato declaró, con sus excepciones obviamente, declaró inamovibles. O sea, esas sí nos las piden prestado y solo las hemos prestado ahora sí que en contadas ocasiones, porque el público las va a ver. Y bueno, ya mencionamos una, que es ese retrato, ese cuadro de la Virgen de Guadalupe maravilloso, con incrustación de concha nácar, que es de veras excepcional. Tenemos un biombo, a lo mejor te acuerdas, Gonzalo, un biombo que de un lado es un biombo del siglo XVII, hacia 1670 es pintado este biombo, y es obviamente pintado a mano, es un biombo enorme de 10 hojas, y de un lado tiene una vista, digamos, abuelo de pájaro de la Ciudad de México, un poquito imaginaria, pero de la Ciudad de México en ese entonces, donde aprecias los acueductos, los canales, y aparte que terminaba la ciudad y empezaba el lago. O sea, de verdad, ese es un documento maravilloso. Encuentras las iglesias, las placitas, los conventos, todo, y aparte tiene una cartela ahí donde las puedes identificar. Y del otro lado, porque es un biombo de 2 vistas, tiene escenas imaginarias que alguien se imaginó sobre la conquista de México, digamos, esta guerra del ejército de Hernán Cortés y demás, maravillosas. O sea, alguien que cuando se escribe un libro narrando la conquista de México con cada una de las batallas que hubo y demás, ya sabes, la noche triste y todas estas cosas que hoy conocemos, bueno, alguien se puso a pintar un biombo y plasmando todas estas escenas. Pero yo te diría también que además hay piezas, digamos, por ejemplo, en la colección de pintura europea, hombre, tenemos un José de Rivera, un Giuseppe de Rivera, que es un cuadrazazazo, que el propio Franz Mayer no se imaginó lo importante que había sido esa compra, y pasaron muchos años para que se reconociera primero que sí era Rivera y demás. Pero a la vez te puedo hablar que tenemos cuadros de Zurbarán, tenemos, en fin, pintores, grandes maestros, que inclusive hemos prestado a otros museos con mucha frecuencia. De cosas también, digamos, importantes. Y aquí, más que, fíjate que lo vas a poner así, más que hablar de una pieza en específico,
la colección de Talavera poblana. Actualmente tenemos una exposición de Talavera, pero bueno, hay se llama lebrillo, pero es para un gran tazón, pero enorme, de más de 1 metro de diámetro, que es una pieza así monumental, que es de las piezas más grandes y más bellas que se conocen, y esta pieza ha sobrevivido quién sabe cuántas cosas desde la época de la colonia. O sea, una pieza del siglo XVIII espectacular que sintetiza en solo esa pieza que está dentro de esta sala de Talavera, sintetiza, hombre, la habilidad cerámica que había en México, el cómo se enriquece, por decir así, con esta técnica de pintarla de blanco y luego con el azul, también por la influencia china, que precisamente se enriquece también con la influencia de toda la porcelana de Oriente, que toma diseños, toma formas, ¿no? Entonces, la historia de México puede ser entendida en cierta línea, nada más a través de estas piezas de Talavera. Por otro lado, también la colección de plata. La colección de plata de Franz Mayer es una de las colecciones de plata más ricas, digamos, en un solo museo. Y ahí tenemos, por decirte, una arqueta de plata española, que llegó a México gracias a estas pesquisas que hacía Franz Mayer, que nada más ir a ver esa pieza, es una pieza que tiene una escultura de un San Miguel Arcángel venciendo al demonio. Bueno, nada más ir a ver esa pieza es esos objetos de arte que te llenan nada más de felicidad, nada más de haberla visto. Pero además, ¿qué te puedo decir? Las lacas, los muebles laqueados, los muebles tallados, sillones que tenemos, textiles, en fin, creo que lo rico, y hablando de riqueza de la colección Franz Mayer, quizá es esa diversidad que alguien podría hasta señalar que Franz Mayer, digamos, compró de todo como en botica, pero ciertamente, digamos, coleccionó una cantidad de objetos que eran objetos utilitarios en la época del virreinato y que nos hablan no solo de cómo vivía la gente, sino también de las maravillosas manos de los artesanos que las crearon. O sea, también esa parte que sales del museo también como que orgulloso de un pasado que en muchos casos, Gonzalo, y permíteme lo pongo así, no se han perdido, pero no los vemos. Entonces, por ejemplo, el caso de la Talavera poblana, oye, es uno de nuestros orgullos del pasado. Qué bonito saber que sigue vivo, que sigue vibrante, y con eso muchas cosas. Ese orgullo que estás platicando, Héctor, creo que es el que tenemos que tener por tener un museo como el Franz Mayer en la Ciudad de México y en el país, que ha durado 30 años dando orgullos no solo a los mexicanos en general, sino ustedes como el equipo directivo en lo particular. Y yo por eso te felicito enormemente. Muchas gracias, Gonzalo, de veras. Pues ahora sí que textualmente como museo están las puertas abiertas para que nos visiten. Tú ya lo dijiste, Avenida Hidalgo 45, Plaza de la Santa Veracruz, frente a la Alameda. Digo, más fácil no puede estar. Ahí frente a la Alameda, así rápidamente lo van a ver ahí. Si se abre todos los días, menos los lunes. Menos los lunes. Muy bien, pues Héctor, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Héctor Rivero Borrell Miranda, director general del Museo Franz Mayer.